de las tormentas que vienen a nuestras vidas, hermanos. Pero antes de eso, vamos a leer, vayamos a nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 14 del libro de San Mateo. Como se pueden dar cuenta, antes de que sucediera la tormenta con los discípulos en el mar, Jesús había alimentado a 5,000 personas, hermanos. Antes de comenzar eso, vemos que Jesús había alimentado a 5,000 personas. Y había un gozo, había una alegría en esos momentos, porque, pues imagínense, no habiendo comida, Jesús hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas, no contando a niños y a mujeres, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, ahora les voy a invitar a leer. Vamos a leer el capítulo 14, en el versículo 10 y 22. Desde el 21. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y el 22 dice, y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él, al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, dice que Jesús subió al monte, ¿a qué? A orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, ahí nos detenemos, hermanos. La historia dice que después de que hubo alimentado a las 5,000 personas, dice que Jesús comenzó a despedir a todos. Imagínense cuánto tiempo se pudo haber llevado Jesús despidiendo a mucha gente. Mientras Jesús les dijo, adelántense ustedes, vayan al otro lado del mar, mientras Él los despedía. Y dice que terminó de despedirlos y subió al monte a orar. Jesús tenía necesidad de orar, hermanos, porque sabemos que Él oraba por nosotros y siempre Jesús ha orado por cada uno de nosotros, hermanos. Antes de que venga una aflicción a nuestra vida, Dios ha orado por ti. Antes de que vengan las tormentas, Jesús ha orado por ti. Él se va a la montaña, al monte a orar. Aunque a lo mejor aquí los discípulos no oraron y se fueron en la barca. Aunque tú no oras, hermano, hermana, Dios ora por ti. Pero no con eso quiero decir no ores. Ponte a cuentas con Dios, ora con Dios, hermanos. ¿Verdad? Jesús oró y después continuamos leyendo, hermano. El 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Vamos a ir conforme vamos a ir leyendo, platicando al respecto, hermanos. Dice que la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar. Yo quiero imaginar que ya no se veía tierra. Ya no había, ya a lo mejor ya no se veían las luces del pueblo o del lugar. Ya estaban en medio del mar. Y dice, azotada por las olas. Azotada por las olas. Para los discípulos, hermanos, ellos eran pescadores. Sabemos que los discípulos eran pescadores y ellos sabían cómo controlar una situación. Y dice que estaban en medio del mar, azotada por las olas, pero las olas a lo mejor apenas comenzaban a iniciar su gran fuerza, ¿verdad? Y ellos, pues remando, ya tenían experiencia cómo salir victoriosos en una situación así. Quisieron controlar la barca, pero la situación fue empeorando, hermanos. La situación fue empeorando y dice que estaba siendo azotada por las olas y por el viento contrario. Si ellos iban hacia el norte,
el viento venía hacia el sur. Y por más que remaban y remaban, no podían avanzar, hermanos, no avanzaban. Hermanos, a veces nosotros en nuestras aflicciones o nuestras luchas decimos, bueno, es algo sencillo, yo lo puedo arreglar, lo puedo solucionar. Y por tal motivo, hermanos, a lo mejor ni nos acordamos de que tenemos un Dios que Él puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque con nuestras capacidades físicas, económicas o sociales podemos salir adelante y triunfar en esa situación, creyendo que es así, hermano. Pero no sabemos que al rato va a ser esa tempestad o ese problema más angustioso. Y a lo mejor ya no vas a poder saber cómo enfrentarlo. Y los discípulos, ellos creían, sí podemos, no hay problema, continuemos. Y continuaban, hermanos. Y yo supongo que las olas golpeaban contra la barca y el agua entraba en la barca. Y los discípulos veían la manera de cómo sacar el agua con botes, con lo que sea. Trataban de sacar el agua, hermanos. Y comenzó a arreciar más fuerte la tempestad. Y fíjense, hermanos, a la cuarta vigilia, hermanos. En ese tiempo contaban que se contaban las vigilias. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. La segunda vigilia. La tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y aquí nos dice que, y a la cuarta vigilia, ¿a qué hora era entonces aproximadamente? De 3 a 6, ¿verdad? A la cuarta vigilia, hermanos, se dice que la luz, el sol va a resplandecer o va a dar su luz cuando antes de que esté sumamente oscuro el lugar o el área. Cuando está mucho más oscuro la situación, cuando está más oscuro la noche, es porque ya va a amanecer, hermanos. Ajá. Eso lo dicen los meteorólogos. Y es cierto, hermanos. Ahora los discípulos, hermanos, la historia se cuenta que para cruzar de ese lugar a ir al otro extremo, se dice que solamente podían cruzarlo en solo 1 hora y media, cruzar ese lugar, con las aguas tranquilas, con las aguas calmadas. Pero en este caso, hermanos, toda la noche estuvieron luchando y batallando para cruzar del otro lado. Ya era la cuarta vigilia, llevaban aproximadamente 8 horas tratando de salir y cruzar al otro lado, cuando pudiéndolo cruzar en 1 hora y media. Pero hermanos, ¿pudieron ellos evitar las tormentas? ¿Pudieron evitar? No se puede, hermanos. No podemos evitar las tormentas, ¿verdad? Pero mientras ellos luchaban y luchaban por salir adelante y triunfantes, dice que Jesús oraba en el monte. Jesús oraba. Entonces, hermanos, continuemos leyendo. Dice, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya habían agotado todas sus expectativas, todos sus recursos para salir victoriosos y triunfantes en esa situación. Ya las habían agotado. Ya estaban, sus esfuerzos físicos eran ya muy débiles, ya no podían, ya se habían dado por vencido, hermanos. Pensaron, quiero imaginar, que ellos ya habían dicho, bueno, pues hasta aquí llegamos, vamos a perecer, ¿verdad? Vamos a perecer, ya no podemos más. Por más que lucharon, hermanos, no podían lograrlo. Pero entonces Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y fíjense, hermanos, podemos decir que esa era la tormenta perfecta para la destrucción o la perdición de los discípulos.
¿Por qué podemos decir que es la tormenta perfecta? Dice, ¿por qué? Primero estaban donde, en medio del mar. Tan siquiera había estado cerquita a la tierra, podían ir nadando, pero estaban en medio del mar. Primero, entonces, estaban en medio del mar. Segundo, estaban las olas azotando la barca. Tercera, era la cuarta vigilia. La última vigilia, en medio de toda la oscuridad, ya sus esfuerzos cansados, sus capacidades físicas ya no podían más. Era la tormenta perfecta para que perecieran. Ya no podían. Pero hermanos, cuando nos encontremos así, debemos estar confiando en Dios y creer y confiar en Dios, hermanos, que cuando vienen esos momentos difíciles, Cristo va a aparecer en tu vida. Cristo va a aparecer. ¿Y de qué manera va a aparecer, hermanos? A lo mejor por la aflicción, por el sufrimiento o la angustia que estás pasando, a lo mejor tú lo puedes ver, como aquí dice, como un fantasma. Lo puedes ver como algo que te aterra y te va a espantar. Ajá. Pero es Jesús, hermano. Los discípulos veían y dijeron, un fantasma. Y dice, bueno, vamos a leerlo. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. No bastaba con que estaban a punto de perecer. Ahora ellos creían que estaban viendo un fantasma. Y gritaban. Y no gritaban, yo me imagino que sus gritos eran gritos aterradores, hermanos. Porque, como les dije en un principio, ellos eran buenos pescadores. Ellos conocían el mar. Ellos sabían cómo controlar las situaciones, pero esta vez era distinta. No querramos nosotros, hermanos, en medio de nuestras aflicciones, creernos con la suficiente capacidad de resolver nuestros propios problemas solos. No, hermanos. Aquí apareció Jesús. Y Jesús puede aparecer en tu vida también, hermano. Aquí los discípulos se turbaron y creyeron que era un fantasma. Hermanos, en nuestras vidas, cuando estamos en aflicciones, podemos creer que estamos viendo fantasmas cuando Cristo está viniendo a nuestra vida. A veces estamos en una situación a lo mejor de enfermedad, de angustia, de necesidad, y viene algo más difícil y creemos, es un fantasma. Los fantasmas de la vida pueden ser los miedos, hermano, los temores, las incapacidades de querer seguir luchando. Ajá. Pero, hermanos, es cuando debemos reflexionar y reaccionar, porque Cristo está viniendo a tu vida. Aquí nos dice y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Es Cristo Jesús, hermano. Cuando tú crees que estás viendo un fantasma, hermanos, es Cristo Jesús. Cristo Jesús está viniendo a nuestras vidas. En ese momento de angustia o de que ya no tienes fuerzas para continuar, salir adelante, hermanos, es Cristo Jesús. Entonces le respondió Pedro. Respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense, hermanos, ¿cuántos discípulos pudieron haber estado en la barca? 12, 11, 10, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque fueron mandados por Jesús y que cruzaran el mar. Vamos a suponer que eran 10, 11 discípulos, hermanos. Ya estaban dados por vencidos. Ya dijeron, hasta aquí llegamos. Y las olas seguían arreciando, hermanos. Las olas seguían golpeando. Y ellos ya habían dado todo, a punto de perecer. Y entonces, hermanos,
Jesús aparece, pero aún sigue la tormenta. Aún sigue la tormenta, Jesús aparece y les dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Ya los discípulos, a lo mejor, algunos a lo mejor semidesmayados, ya aceptando su perdición. Ellos, hermanos, aún la barca hundiéndose y tambaleándose ya para hundirse, los discípulos se quedaron confortados y dijeron, hasta aquí llegamos. Hermanos, a veces nuestras vidas, cuando estamos en problemas, a lo mejor lo vemos como algo normal ya, nuestra situación, y en medio de la tormenta nos sentimos confortados, nos sentimos que así es la vida. Esto tiene que pasar. Y así es, no puedo evitarlo. Los discípulos no podían evitarlo. Aunque Jesús ya estaba ahí, les dijo no teman, pero los discípulos, con excepción de Pedro, los demás discípulos ya habían aceptado su perdición. ¿Por qué? Porque se quedaron confortados, hermanos. Sin embargo, Pedro, ¿qué hizo? Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro dice, si eres tú, Señor Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. Imagínense, hermanos, los otros discípulos ahí ya, a lo mejor tendidos, acostados, aceptando su perdición, pero Pedro toma fuerzas, hermanos, de su situación, de toda su desesperanza, toma fuerzas y le dice, Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Imaginen las poquitas fuerzas que todavía tenía Pedro, alcanzó a decir eso, Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Hermanos, Pedro estaba saliendo de su estado de confort. Pedro estaba saliendo de ese gran problema que tenía. Ahora venía algo sobrenatural. Y decía, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Venía algo, yo digo algo sobrenatural, ¿por qué? Porque él dijo, él ha de haber pensado, pues es agua, me voy a hundir. Pero Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y los demás discípulos tendidos, aceptando su situación. Pedro estaba saliendo de su zona de confort. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces nos sentimos en nuestra zona de confort, contentos, tranquilos, no pasa nada? Venimos a la iglesia, oramos, cantamos. Esa es nuestra zona de confort, la tranquilidad, la calma, ¿verdad? Pero algo sobrenatural sucedió sobre Pedro y dice, si eres tú, manda que yo vaya. Algo más fuerte o más difícil o más, ¿cómo puedo decir? Un problema más grande. Si ya estaban teniendo la tormenta, ahora venía un problema más grande. Voy a enfrentarme a caminar sobre las aguas, si es Jesús. ¿Y qué dice? Y él le dijo, ven. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dijo, ven. ¿Cómo? Imagínense, hermanos, bueno, yo no puedo tal vez ni imaginar cómo es posible que Pedro se acercó a la orilla de la barca y bajó al agua. Como ser humano, a lo mejor, él pudo haber pensado, me voy a hundir. Me voy a hundir. Y es lógico. Pero hermanos, él escuchó la voz de Dios y le dijo, ven. Y entonces, en ese momento, al escuchar la voz de Dios que dijo, ven, su confianza fue puesta en Dios, en Cristo Jesús. Era un problema más feo, imagínense la tormenta y luego Pedro andando en el agua. Pero Jesús le dijo, ven. Y Pedro confió en la palabra de Jesús.
¿Cuántos confiamos en la palabra de Jesús, hermanos? Si Jesús te dice, ven, ven, hermano. ¿Sí? No tenemos nada que perder cuando echamos suerte con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la vida. Cristo Jesús es el que nos da el aliento y la vida eterna, hermanos. Cuando Cristo te dice, ven, no desistas. No te pongas a pensar, me voy a hundir. La tormenta está... No, hermanos. Si de por sí ya estamos en una gran aflicción en este mundo. Si de por sí ya estamos pasando por problemas, por angustias. Y si hoy escuchas la voz de Cristo Jesús y te dice, ven, no te pongas a pensar las situaciones de las cosas físicas como seres humanos. Ve a lo sobrenatural, sal de tu zona de confort. Entra a la voz de Cristo Jesús que te dice, ven. Y no comiences a navegar tu mente. ¿Y si voy a Cristo Jesús? ¿Y me va a pasar esto? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo voy a trabajar? Oh, Cristo me dice que yo venga el sábado. ¿Qué voy a hacer? No, hermano. Si estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice en Hebreos 4, ¿verdad? Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y Cristo Jesús te dice, ven. Y cuando Cristo Jesús te dice, ven, hermano, si tú confías en Él, por eso yo les pregunté, ¿cuántos confiamos en Cristo Jesús? Todos confiamos. Cuando Cristo Jesús te dice, ven, no te pongas a pensar más cosas, hermanos. Ve a Jesús. Aunque veas la situación que te vas a hundir, tú confía en Cristo. Tú confía en Dios. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la convicción de que tú estás seguro en las manos de Cristo Jesús. Pero tienes que hacer algo. Jesús cumple con decir ven, pero tú tienes que bajar de la barca. Tú tienes que bajar de la zona de confort en la que estás viviendo. En la zona de que dices, es que no puedo ir a Jesús porque mis estudios, no puedo ir a Jesús porque yo trabajo el sábado, no puedo ir a Cristo Jesús porque por mis amigos, porque qué va a decir, o porque yo estoy yendo a otra iglesia. No, hermanos, cuando Cristo Jesús te dice ven, ahora tú tienes que actuar e ir. Ve a Cristo Jesús. Fíjense que sigue, hermanos. Y él dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. ¿Es posible caminar sobre las aguas, hermanos? ¿Es posible? Humanamente no es posible, hermanos. Pero cuando tu mirada y tú escuchas a Cristo Jesús que te dice, ven, puedes caminar sobre las aguas. Esperemos que nunca estemos en una situación como la que estaban los discípulos, hermanos. Pero podemos estar en situaciones en las que Cristo Jesús aún así te va a decir, ven. Y vas a creer que es imposible lo que Jesús te está diciendo. Pero si tú pones tu mirada y tu oído a la voz de Dios, lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Aquí nos dice que caminó sobre las aguas. Fíjense, hermanos, más abajo que dice, pero viendo el viento fuerte, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Es que, hermanos, es que como seres humanos, a veces inmediatamente quitamos la mirada de Cristo Jesús. Sabemos, hermanos, que nos ha bendecido. Sabemos que nos ha guiado. Hay un versículo, no me acuerdo, donde dice que si tú te pones a pensar cómo te ha traído Jesús con tantas bendiciones desde tus tiempos anteriores hasta ahorita, vas a saber que Dios nos ha traído con bien y nos ha venido bendiciendo. Pero de repente nosotros quitamos la mirada de Cristo Jesús. De repente cerramos nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. De repente cerramos nuestros ojos para no ver a Cristo Jesús y miramos por otro lado. Aunque instantes antes
estabas escuchando la voz de Dios y instantes antes estabas viendo el gran milagro que estaba pasando con Pedro, que estaba caminando sobre el agua. Pero de repente, hermanos, tuvo miedo porque vio las grandes olas. Vio, ¿qué estaba viendo? Dice, tuvo miedo porque estaba viendo el viento bien fuerte. Ajá. Es que había, de este lado, bueno, por todo alrededor estaba las olas, estaba el viento fuerte. Pero ahí enfrente, ¿quién estaba? Cristo Jesús. Pero no pudo mantener su mirada en Cristo Jesús. Se desvió tantito, se desvió poquito. Y tuvo miedo. Fíjense que dice, y al instante, el 30, pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inmediatamente Jesús le dio otra oportunidad. No sé si me sigan en la escena. Pedro baja de la barca, va caminando sobre Jesús. Imagínense que caminó 10 metros. Caminó. Con todas las olas golpeando. Y de repente tuvo miedo. Imagínense ese miedo, hermanos, que tú crees en Jesús. Y vas en camino a Jesús. Pero de repente te llama la atención, no sé, el mundo, los anuncios, el celular, tu trabajo, tus actividades. Pero tú estás yendo en camino a Cristo Jesús. Pero de repente, por instantes, te llama la atención y pierdes de vista a Cristo Jesús. Pero cuando estás viendo todo eso que te está llamando la atención, el problema arrecia de tu situación. Y así como Pedro le dijo, Señor, sálvame, Jesús ahí le dio otra oportunidad. ¿Y qué hizo Jesús? Trabó de su mano y lo sacó. ¿Y por qué creen que le dijo hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Saben por qué le dijo hombre de poca fe? Porque él estaba andando en dirección a Jesús. Estaba en camino en dirección a Cristo. Pero él dudó, hermanos. Y no es que haya dudado del poder de Dios, sino lo atrajo todo lo que está a su alrededor. Las tormentas, las olas. Así como a nosotros nos puede atraer a nuestro alrededor, no sé, la televisión, el cine, las diversiones, el celular, lo que a ti te trae, hermano, tú sabes. Pero en esos instantes comenzó a hundirse y Jesús le traba de la mano. Fue cuando le dio la otra oportunidad, para que reconociera que su fe solamente debe ser puesta en Cristo Jesús, en nadie más. No, él, a pesar de que había situaciones a su alrededor, tenía que ver a Cristo Jesús. Dice, y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Yo imagino que Pedro pues ya no podía estar de pie sobre el agua. Imagínense cómo subió Pedro al agua. Yo pienso que Jesús lo cargó y lo subió a la barca. Y cuando entraron a la barca, dice, el viento y las olas y la tempestad se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, imaginen la escena, hermanos. Si Pedro no le hubiera dicho, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Si Pedro no hubiera dicho eso, hermanos, se hubiera acabado ahí la situación. Jesús venía como un fantasma, ¿lo habían visto?
Y entonces iba a pasar una de dos cosas. O iban a perecer por el espanto, por el terror que estaban viendo un fantasma, o iban a clamar a Cristo Jesús en su situación. No sabemos qué pudo haber pasado si Pedro no hubiera dicho eso. Pero gracias a la poca fe que tuvo Pedro, hermanos, dice que entraron a la barca, los vientos se calmaron y los demás discípulos cobraron fuerza. ¿Por qué cobraron fuerza si ya estaban débiles? Porque vieron a Cristo Jesús en la barca, ¿verdad? Y entonces dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y cruzando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. Hermanos, en nuestras vidas, a cada día hay aflicciones. A lo mejor ahorita tú estás pasando por un problema. Cualquier situación que estemos pasando, hermanos. Y como dijimos en un principio, no podemos evitar estas situaciones que puedan venir a nuestras vidas como enfermedad, angustia, lo que sea. Pero hermanos, la invitación es de que no perdamos de vista a Cristo Jesús. En medio de los problemas que pueda haber, no perdamos de vista a Cristo Jesús. No seamos personas que nos dejemos guiar por lo que hay a nuestro alrededor. Miremos a Cristo Jesús. Él nos va a ayudar a salir adelante y salir triunfantes en nuestra situación. Y pues esta ha sido la reflexión del día de hoy, hermanos. Yo quiero invitarles a que su corazón, su decisión y sus oídos, su voz, esté en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús te dice, ven, no dudes, no dudes. En Apocalipsis 3:20 también te llama y te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Que Dios los bendiga, hermanos, y no tengamos temor de ir a Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra última esperanza. Que Dios nos bendiga y que tengan un feliz sábado. Vamos a cantar el último himno, hermanos. Y vas a vencer. Y Jesús pues confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Antes de orar, hermanos, dice el canto, tentado no cedas. Las tentaciones, hermanos, siempre están a nuestro alrededor. Y siempre Satanás va a querer tentarnos, hermanos. Pero no cedas, no caigas en las garras del maligno, en que cedes a la tentación. Podemos caer en tentación y hacer daño a una u otra persona, hermanos, o a nosotros mismos. Por eso mejor en Jesús pues confía, dice. Pon toda tu alma en Cristo Jesús. Ajá. Y no seamos personas que podamos ceder a la tentación. Venzamos eso, hermanos, con el poder de Dios, ¿verdad? Para que podamos salir, como dice el canto, vencedores, triunfantes. Pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Cariñoso Dios que moras en los cielos, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, reunidos, Señor, escuchando tu voz, tu palabra, Señor, en la que nos dices, ven, que no temamos, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque siempre estás a nuestro lado. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, aquí estás, Señor. Y gracias por ello, Dios, porque tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Por eso nos dices, ven. Nos pides que vayamos a ti, Señor. Así como estemos, Señor, afligidos, angustiados, en medio de la tormenta, nos dices que vayamos a ti, Señor.
Ahora pues nos toca dar el paso a nosotros. Ir ante ti, Señor. Y Señor, pues en tus manos nos ponemos, Señor. Abre tus brazos y acéptanos, Señor, como tus hijos que somos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios. Bendice al pastor Héctor, a su esposa Noemí, que están aquí, Dios, que pues han venido y pues casi no vienen, Dios, pero ahorita aquí están, Señor. Bendícelos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con ellos. Con las visitas, Señor, que están aquí, Dios. Gracias porque tú les dijiste que vengan y aquí están, Dios. Ahora, Señor, pues falta dar el siguiente paso, Dios. Y ese paso tú se lo vas a invitar a que lo den. Que tu Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos aquí presentes también, Dios. Con mi hermano Noé, Dios, que en sus aflicciones, en sus pruebas que tiene, lo ayude, Señor, pues a que confiemos más en ti, ¿verdad, Dios? Y a cada uno de mis hermanos, Dios. Mi hermana Rosita, que está aquí también, que está saliendo de esta enfermedad. Tu voz, y aquí está, Dios. Cada uno de nosotros, Señor, hemos escuchado tu voz. Sabemos que no seremos decepcionados cuando venimos a ti, Señor. En tu mano nos ponemos, Padre, y rogamos tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado.